¿Cómo están, gente de YouTube? Soy yo, Emi y hoy les traigo un video para el canal Y. Esta vez, como ven en el título, este video vamos a ver otra creepypasta, pero a comparación del video pasado, hoy hablaremos del Sonic 1 y sin más. Iniciamos, no olviden dejar su sexy like y su suscripción para que lleguemos a nuestros primeros 3000 subs. Hola a todos. Me llamo Soy Nadia. Enix, Soy una persona ya adulta de 30 años. Vivo solo en una casa pequeña. Mis padres están en otra casa debido a problemas con el trabajo. Soy un fanático de los videojuegos. Me pasaban muchos días, muchas horas jugando a videojuegos. Tanto en mi consola, computador, y etc. Pero con lo que yo más jugaba, eran los videojuegos de Sonic el Erizo. Ese tal erizo azul, en donde pretendía de defender a sus amigos y detener al Dr. Robotnik de sus inventos. Lo jugaba desde ya muy pequeño. Recuerdo que yo conocí a Sonic desde el juego llamado Sonic el Erizo 2. Me pasaba muchas horas jugando a ese tal juego en mi Sega Genesis. Pero, ya desde mucho tiempo, no me di cuenta que ese juego era una secuela, e incluso si tenía el número 2 en el título del videojuego. No recordaba haberlo tenido en mi vida. Entonces fui a investigar en mi computador de qué trataba el primer juego. Me di cuenta que fue el primer juego del erizo azul. Fui a mirar los niveles, y vi que estaba el clásico Green Hill Zone. Recordaba haber jugado esa zona. Estaban en juegos ya modernos como en Sonic Generations. Yo tenía ese juego, y yo pensaba que aquella tal zona era original de ese juego. Pero por lo que estaba leyendo, era del primer juego. Fui a investigar otros niveles, y vi el nivel llamado Scrap Brain Zone. Tenía un recuerdo en mi mente sobre ese nivel, pero no sabía de qué. Creo que el nivel no se llamaba así. Igualmente, las texturas y el concepto de ese nivel me sonaba de algo. Necesitaba tener ese juego en mis propias manos. No me serviría de mucho probarlo en un emulador, pues creo que no sentiría realmente el juego. Era un sentimiento muy raro. Si quería realmente tener y jugar a ese juego a mis propias manos, tendría que buscar mi vieja Sega Genesis. Me costó aproximadamente 15 minutos, pero al final lo acabé encontrando la consola en una caja de viejos recuerdos que estaba escondida en un armario. Antes quise probar si la consola funcionaba, busqué algún cartucho que me costó unos 5 minutos para encontrar alguno, y me encontré con el juego Restart. Recordaba que también me pasé bastantes horas jugando a ese juego. Lo probé, y por suerte, funcionó sin ningún problema. Entonces me puse mi jaqueta, una bolsa y me dispuse a salir de mi casa, en busca del videojuego Sonic 1. Estuve entre aproximadamente 20 minutos caminando y buscando ese cartucho, pero nada. Miré en las tiendas de clásicos videojuegos pero no tenían ese juego. Estaba pensando en rendirme, irme a casa y probarlo en un emulador. Pero, me doy cuenta que enfrente mío a lo lejos, había un mercadillo. Fui corriendo hacia allí, y me fijé que habían bastantes cartuchos clásicos. Tales como Nintendo 64, Super Nintendo, Atari, Sega Saturn, Sega Mega CD, entre otros. Estaban separados en categorías. Pude encontrar la categoría de Sega Genesis, o Sega Mega Drive. Estuve buscando, pero no estaba el juego Sonic 1. En lugar, estaban cartuchos como Sonic 2, Sonic 3, Castlevania, Ghouls and Ghosts, entre otros. Le pregunté al dueño del mercadillo si tenían el cartucho original del Sonic el Erizo 1. Él me dijo lo siguiente. Bueno, señor. Este cartucho me lo encontré durante muchos años antes. Creo que en el 2000, claro. El cartucho venía ya con pintura escrito, fractura. Debo admitir que me dio miedo a la primera vez que lo vi. También cayó un folio que por alguna razón no he podido ver. Entonces me guardé el cartucho pensando si funcionaría, pero desafortunadamente no tenía una Sega Genesis o Sega Mega Drive para probarlo. Le pregunté el precio que tenía ese cartucho. En verdad, debido a que el cartucho es muy viejo y ni siquiera sé si funciona, te lo daré por 20 centavos. Nada más. Me quedé sin palabras de lo que dijo. Si era tan solo 25 céntimos, no me lo pensé dos veces en comprármelo, sin duda. Fui corriendo a mi casa, ya que era muy tarde. Eran más o menos las 10:30 de la noche. Estaba muy cansado para probar el cartucho, así que fui directamente a cenar, y después a dormir. Por alguna extraña razón, tenía una mala sensación, y no sabía el por qué. Pero, a la vez, con ganas que llegara mañana para poder jugar a ese juego que yo nunca conocí.
Miércoles, 4 de marzo de 2015. Me desperté a una hora que yo normalmente no me suelo levantar, a las 7 de la mañana. Me levanté y fui rápidamente a ducharme, luego a lavarme los dientes y a continuación, a hacerme el desayuno. Mientras estaba desayunando, no le quitaba ojo al cartucho de Sonic 1 en ningún momento. En verdad, pensaba que el desayuno me estaba tomando toda la vida. Estaba pensando en dejar de desayunar, pero pude acabar. Fui rápidamente a preparar mi vieja televisión para que se pueda ver la pantalla de la Sega Genesis. Me costó y me tardé más de lo que debía. Finalmente, después de 25 minutos de preparando la vieja televisión, la Sega Genesis y entre otras cosas pude acabar. Inserté el cartucho, y empezaría mi aventura. Empezó la secuencia del título de Sega, y después de la secuencia, Sonic Team Presents. Todo normal. Pero, al título en donde se supondría que se vería en el fondo, Green Hill Zone, con Sonic y el logo, en lugar simplemente salió Sonic y el logo, con una señal debajo del logo que decía, Press Start Button, que traducido al español, sería más o menos, presiona el botón Start. Yo no recordaba que esa señal existía, según en la información que estuve buscando ayer en mi computadora. Pensaba que era un cartucho maldito, de esas típicas historias que se encuentran en YouTube. No quería precipitarme demasiado por eso, porque podría ser que solo fuera un simple fallo del juego. De todas formas, se me olvidó de lo que me dijo el dueño de ese mercadillo en ese momento. Fui directamente a una zona muy parecida a Green Hill Zone. Pero, no se parecía a la original. El fondo de la zona era completamente diferente que el original. El gráfico de Sonic era muy diferente de lo que había visto antes. Además, no aparecía lo que debería ser Loud. Quiero decir, la información de los rings, la puntuación, del tiempo y del icono de vidas. Pero por eso, no se me quitaba las ganas de jugarlo por el miedo. Decidí continuar. Encontré un letrero que parecía decir, bienvenido a Green Hill Zone. Rápidamente, se me tenían recuerdos borrosos al ver este letrero. Me quedé inmóvil por unos segundos, por una razón que yo desconocía. Continué, pero parecía ser que no habían enemigos, ni objetos. Solo seguí adelante. Llegó un punto en que la pantalla se puso negra por unos segundos. No sabía si el juego o el cartucho estaba roto, o simplemente ya no había más contenido. Justo cuando pensaba en remover el cartucho, el juego me llevó a Green Hill Zone. Loud ya se hacía visible. El gráfico de Sonic era diferente. Todo parecía estar a la normalidad. Me di cuenta de algunas novedades y objetos que normalmente no solían aparecer en la original. Continué los niveles y me di cuenta que las zonas especiales, algunas estaban cambiadas. Una vez ya derrotar el jefe de Green Hill, procedí a la tal Marble Zone. Según lo que vi en el original, estaba muy cambiado. Igualmente, parecía que el diseño de nivel o los caminos eran idénticos. Esta zona me costó bastante de superar, recuerdo que me pasé 4 minutos en cada acto. Después de derrotar al jefe, cosa que me costó 2 vidas, fui derecho a la siguiente zona. Se llamaba Sparkling Zone, aunque en la información que leí decía que se llamaba Spring Yard Zone. Aún así, el concepto del nivel o los caminos parecían ser idénticos. Esta zona me costó bastante en superar, aunque les haya completado en 2 minutos en cada acto. Incluso, por un momento, creí que había visto a Metal Sonic mientras Sonic estaba bajando por una rampa. El tercer acto se me hizo imposible de superar. En una parte, se parecía a un plataformero al estilo Super Mario Bros., a una dificultad muy alta. Estuve a punto de quedarme sin vidas y que saliese la pantalla de fin de partida. Pero afortunadamente pude salir de esa zona con tan solo una vida. El jefe no me preocupe tanto. La siguiente zona fue una tal Labyrinth Zone. Era literalmente un laberinto. No sé por qué, pero parecía como si haya oído la música de la zona antes. Era un nivel casi imposible de superar, como la zona anterior. No sé cómo, pero encontré una parte en donde tenía 3 cajas de vidas extra. Le di gracias a Dios a que estas vidas extras apareciesen. Me costó muchas vidas en superar el segundo acto, y en el tercer acto, me quedé con simplemente una. El jefe era imposible de vencer. Suertemente tuve un milagro y pude acabar con esa zona que ya me estaba poniendo de los nervios. En este punto, ya habían pasado 1 hora desde que enchufe la Sega Genesis y poner el cartucho a la consola. Después de la zona del laberinto, llegué a una zona llamada Starlight Zone. La música era maravillosa. El concepto del nivel parecía ser algo modificado en el principio de la zona. Esta zona parecía ser fácil hasta el tercer acto, en donde el jefe era muy imposible de vencer.
Me quedé con 2 vidas. Lo pude vencer después de 2 minutos aproximadamente. Después aquí es a donde las cosas se tumban. Llegué a una zona llamada Clockwork Zone, aunque en la original se llame Scrap Brain Zone. Recordaba haber jugado esta zona. El concepto era totalmente diferente, pero recordaba haber jugado ese concepto. La zona era muy difícil, pero no tanto como la del laberinto. Habían cosas que me impresionaron, pero ni sé cómo describirlas. Una vez ya al tercer acto, ocurrió una cinemática. Estaba el Dr. Robotnik o Eggman. Parece que tenía a alguien atrapado, pero no se sabía con certeza quién era, aunque me sonara el aspecto. Sonic intentó atacar, pero unos robots que parecían casi idénticos a Silver Sonic, de Sonic 2, le pararon y Sonic fue desmayado. La pantalla se puso en negra por unos segundos y volvió a por lo que podía ser, una combinación de Clockwork Zone y Labyrinth Zone. Primero que todo, en esta zona me permitía hacer el Spin Dash, cosa que era imposible hacer a no ser de modificaciones en el cartucho. Era una zona bastante larga por lo que se podía ver. Al menos, no era una zona muy difícil. La ambientación y la música era muy tranquila pero a la vez oscura. Apenas habían enemigos, pero eran enemigos que necesitaban 2 golpes para que sean derrotados. Entonces, no sé cómo, fui a una zona llamada Final Zone. Era una zona con las mismas texturas del segundo acto de Clockwork Zone. Era un camino plano. Fui a la derecha corriendo, esperando a que hubiese un jefe. Pero simplemente era una zona plana que parecía llegar al infinito. Finalmente, después de unos minutos, llegué a un tipo de jefe. Pero, no era como el original. Parecía ser un zorro, que me estaba atacando. No se podía ver su silueta, debido a que estaba su cuerpo todo puesto de negro, como si fuera una sombra. Me sonaba de algo. El jefe era muy difícil. Ese tal zorro hacía movimientos algo idénticos a los de Sonic. Creo que me morí 4 veces consecutivas. Simplemente tenía una sola vida. No sabía si iría a poder vencer a este jefe, que por el nombre de la zona, parecía ser el jefe final. Estuve batallando por unos minutos. El límite de tiempo no existía en esta zona. Estuve aproximadamente 13 minutos fijado en este jefe final. Pensaba que iría a morir, y a tomar un fin de partida, debido a que ya no tenía ningún ring. Pero, de milagro, le di un Spin Dash y acabé con él. Sonic se quedó parado. No lo podía mover en ninguna dirección. Ese zorro estaba tirado al suelo. Se quedó así como unos 15 segundos, hasta que, la silueta del zorro, se mostró al completo. No me lo podía creer. Era Tails. Sonic fue corriendo hacia él, muy preocupado. Todos los actos de Sonic intentando que Tails responda, eran inútiles. Así estuvo por unos 30 segundos, hasta que Sonic empezó a llorar. De repente, el Dr. Robotnik apareció y le dio un tipo de rayo contra Sonic, cosa que terminó con él. Vi que Robotnik tomó todas las esmeraldas que yo tomé, y se fue. Estaba congelado por lo que estaba pasando. Creo que no podía reaccionar. Después se quedó la pantalla en negro por unos segundos, y volvió al título del juego. Entonces, apareció el logo de Sonic. Pero, Sonic se le veía muy triste. Presioné Enter. Me llevo a la primera zona que estuve ya hace mucho. Esta vez, el fondo era más oscuro. El cartel de, Bienvenido a Green Hill, se cambió a por uno que decía, Sacrificado. Eso era muy raro. Fui a un punto que era una zona plana, otra vez. Ahora, Sonic ya no podía correr. Simplemente caminar. Procedí caminando por 1 minuto entero. Hasta que, de mi sorpresa, Sonic se para. No sabía qué estaba pasando, hasta que la cámara se va a la derecha y se ve a Tails, en el suelo, llorando. La cámara se fue a la izquierda, en donde estaba Sonic. Entonces, Sonic mira al cielo. La cámara se dirige arriba con una imagen de Tails. Se queda así por unos 10 segundos, hasta que la pantalla se pone en negro, y dice un texto en japonés, que milagrosamente pude escribirlo en un folio, y traducirlo al español. El texto siguiente decía, los recuerdos siempre se dejan atrás. La vida no tiene ninguna limitación, puedes hacer lo que quieras. Se volvió al título. Ahora, todo estaba normal. No me pude creer lo que vi. Pensaba que, todo esto, era algo falso que habrían modificado a alguien para poder asustarme. Pero, luego miro la caja en donde me compré el cartucho, y me doy cuenta que hay un folio algo roto, pero que decía un texto en inglés. Esto es lo que dice. Felicidades, Navi. Este es nuestro regalo por haber sido ganador en nuestro evento del juego llamado Sonic 1, en donde solamente Green Hill era jugable, y tú sacaste la máxima puntuación.
Sinceramente, Sega Japan Enterprises. La nota, al parecer, era de la fecha en el 27 de septiembre de 1990. Nunca recordaba haber ido a un evento. En fin, ya todo esto me daba miedo. Sin que me dé cuenta, había unas coordenadas. Por razones de privacidad, no las puedo apuntar aquí. Puse las coordenadas en Google Maps, y me quedo paralizado por un minuto. Era la localización de la casa de mis padres. Mi corazón estaba a 1000. Intenté llamarles, pero no contestaban. Entonces fui a una estación de policía, en donde les dije que a lo mejor, un asesino podría estar en la casa de mis padres. El policía me preguntó mi nombre, apellido y localización de la casa de mis padres. Después de que le dijera toda la información, me dice lo siguiente. Entonces, me desmayé. Ahora mismo, estoy en un hospital. Mi cerebro no está bien. He vivido en una mentira todo este tiempo. Simplemente, deseo encontrar el quien asesinó a mi familia, nada más. Y después, ya no sé qué hacer. Les deseo un buen día. Martes, 3 de marzo de 2015. Hola a todos. Me llamo Nadi. Soy una persona ya adulta, de 30 años. Vivo solo en una casa pequeña. Mis padres están en otra casa debido a problemas con el trabajo. Soy un fanático de los videojuegos. Me pasaban muchos días, muchas horas jugando a videojuegos. Tanto en mi consola, computador, y etcétera. Pero con lo que yo más jugaba, eran los videojuegos. Señor, si esa casa ya no existe. Su familia murió en 1991. Estuviste en un centro para poder superar eso. Se te ha olvidado. Entonces, me desmayé. Ahora mismo, estoy en un hospital. Mi cerebro no está bien. He vivido en una mentira todo este tiempo. Simplemente, deseo encontrar el quien asesinó a mi familia, nada más. Y después, ya no sé qué hacer. Les deseo un buen día.